Se vota entonces. 19 en 21. 19 en 21. Puede interrumpir el senador Delgado. 19 en 21 afirmativo. Gracias. Todo automático, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Va a ser muy breve lo que vamos a decir. Yo creo que esta era una interpelación necesaria. Algún senador decía por ahí, íbamos a hablar en este tono, podemos discrepar sin gritar, sin insultar, cada uno con sus convicciones. Seguramente los que estemos acá, nadie convenza a nadie y cada uno reafirme lo que está pensando. En definitiva, lo que importa es lo que la gente sienta, la gente piense y después la gente laude en estas cosas. Ahora tenemos mecanismos de comunicación con la gente diferentes. Felicitar además a la Cámara que ayer de senadores empezó un nuevo sistema de comunicación vía YouTube, con lo cual mucha gente puede estar siguiendo esta sesión, pero esta es una interpelación necesaria. Decía algún senador, miren, quizá nosotros cometimos más pecados en estas cosas. Y es así. Todos pongámonos en la cabeza del otro, o en el momento del otro, o en el partido del otro, y en las circunstancias que se den, cuando a 5 meses de entrada en vigencia un presupuesto, que era bianual, se planteó un ajuste fiscal. ¿Era necesario? ¿Iba o no iba a haber interpelación? Claro que iba a haber. Hicieron un gobierno del Partido Nacional, el Frente Amplio estaba interpelando, hoy estaba interpelando. Y es necesario y es sano. Para eso está el instrumento de interpelación y mucho más cuando el partido de gobierno tiene mayoría propia. Yo felicito al senador Larrañaga por cómo planteó la interpelación, por la altura, por la profundidad, por hablar de política económica, donde desarrolló todo un historial económico y planteó la situación de coyuntura y las cosas que se hicieron, las que se hicieron bien y sobre todo las que se hicieron mal. Y lo que se dijo y lo que se hizo. Fue una presentación seria y responsable que enorgullece a la Cámara y al Partido Nacional. Y obviamente, señor presidente, en esto estamos hablando también de un tema que es absolutamente trascendente porque tiene que ver, lo decía el senador Alonso, con el bolsillo de la gente. No es que se traduce en porcentajes, después se traduce en costo de vida, en costo de vida. Y hay que ser muy honestos en el planteo. Acá hay un equipo económico que en realidad viene manejando la economía, este es el tercer periodo, que en realidad lo han planteado de una forma que han generado una garantía de credibilidad para muchos que estaban descreídos de la conducción económica de la izquierda. Tal es así que en el primer gobierno de Vázquez, cuando Vázquez es candidato en el 2004, anuncia que el ministro Astori va a ser ministro de Economía en la puerta del Fondo Monetario. En Washington lo anuncia. Y fue ministro de Economía y después fue candidato a vicepresidente. Y en el segundo gobierno del Frente Amplio, también con mayoría propia, el ministro Astori fue vicepresidente, pero con la condición de manejar la economía. Ahí fue más complicado, porque hubo otro equipo económico que no le generó mucha confianza, porque no le tenía mucha confianza al propio equipo del ministro Astori. Y el tercer gobierno del Frente Amplio, que vuelve a ganar con mayoría propia, Astori y el mismo equipo vuelve a manejar la economía. ¿Por qué? Y porque entendían que hacían cosas que daban credibilidad o garantías a los actores económicos. Es así. Ahora, yo creo que eso se fue dando, se fue perdiendo. ¿Por qué se fue perdiendo? Yo no voy a hablar ni siquiera de la campaña electoral, ya me la mencionaron, lo que se dijo y lo que pasó después. Voy a hablar de hace 5 meses atrás en el presupuesto. En el presupuesto que entró a regir el 1 de enero de este año. Acá tengo la versión taquigráfica. Hablaban de un escenario complicado. Astori habló obviamente, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, de Grecia, de Alemania, de Francia, de España, de China, Venezuela, de Rusia, de todo el mundo, de todo el contexto. Y está bien.
y decía que era un escenario desfavorable. ¿Qué cambió? Lo único que cambió de 5 meses a esta parte, que el Reino Unido se fue de la Unión Europea, o se está procesando irse de la Unión Europea. ¿Me permite la interrupción, senadora? Gracias, presidente. Continúe, senador. Es lo único que pasó, es el mismo escenario. Y en este escenario nos dijeron hace poquito, hace 5 meses, que este año el déficit fiscal proyectado era 3.1%, y en realidad ahora en la rendición de cuentas, ahora, la que entró ahora y viene el Senado la semana que viene, va a ser 4.3% de déficit fiscal, donde en realidad establece un crecimiento que es bien diferente al proyectado. En el presupuesto hace 5 meses, este año íbamos a estar creciendo 2,5%, y ahora el gobierno anuncia que con suerte va a ser 0,5%. Algunos, ustedes lo dijeron, prevén que se crezca mucho menos. O sea, déficit fiscal, crecimiento económico, sumado a la inflación, sumado a la caída de las exportaciones. Este semestre, 14% menos de exportaciones en volumen y en montos. Pero además menos inversión. Hubo una fuerte caída en lo que va el 2006 en montos de inversión de los proyectos presentados en la COMAP. En el primer semestre ascendió a 543 millones, lo que representa una caída del 27% respecto al primer semestre del 2015. Sumado a estos dos factores importantes, un desempleo del 8%, quizá una décima más, y con una inflación a la que ya hacían referencia, obviamente por fuera del rango meta. Entonces, cuando hace 5 meses nos decían que esto era lo que iba a pasar, no pasó, y ahora nos explican por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar, pero que va a pasar esto otro, porque hay que creerle. La verdad que ese es el tema de fondo, ¿por qué tenemos que creerle? Miren, acá se habló de tarifas públicas. Yo creo que este ajuste fiscal que está en la rendición de cuentas, que obviamente va a impactar en los salarios, va a impactar en las deducciones, va a generar un efecto seguramente de retracción del consumo, va a impactar en todos los sectores, no solo aquel que impacta directamente, que gana más de 50.000 pesos nominales, anuncia ya un incremento del IAS, o sea, va a impactar también en las jubilaciones, impacta en la economía. Pero además de esto, como seguramente no alcance, porque en realidad entre lo que dijeron y lo que pasó una realidad mucho peor de lo que dijeron y se equivocaron las proyecciones, yo tiendo a pensar que no va a alcanzar. Con lo cual, por más que el anuncio que hayan hecho, que no va a haber más ajuste fiscal, uno tiene la percepción, porque alguna pista hay por ahí, que van a usar algunos otros instrumentos de política económica para tratar de hacer ajustes, por vía directa o por vía indirecta. Esperemos que en el tema del gasto, sobre todo el gasto superfluo, y esperemos que no utilicen las tarifas públicas. No utilicen las tarifas públicas. Tengo la presunción de que lo van a hacer, de que van a usar las tarifas públicas. Acá se habló de las tarifas públicas, cómo evolucionó por IPC. También es verdad, podemos hablar de cómo evolucionan las tarifas públicas en función de los costos de generación, del costo de generación, o en dólares corrientes, y en todas han aumentado. Para poner una cifra, al inicio del gobierno Vázquez, el crudo costaba $50 en términos corrientes, hoy cuesta cerca de $43, o sea, disminuyó un 14%. En ese mismo periodo, el gasoil medido en dólares corrientes subió un 93% y la nafta super un 32%. Hoy estamos un 45% promedio por encima de la región en materia de combustible. Esos son los costos del Uruguay. Esa es la realidad y eso es lo que se va a venir. Ojalá me equivoque, pero podemos decirlo en estos tonos. Seguramente ustedes no van a estar convencidos ni de acuerdo con lo que estamos diciendo y nosotros estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que estamos diciendo nosotros no es muy diferente a lo que decíamos hace 5, 6, 7 meses atrás. Y pasó algo más parecido a lo que preveíamos
que a lo que aseguraba el gobierno. Con lo cual, señor presidente, yo creo que lo principal de esto, que después de casi tres periodos, o 2 periodos y 2 años de un mismo equipo económico, lo que se empezó ahora a dar es la confianza y la credibilidad. Y por lo menos para esta bancada de senadores, la bancada de senadores del Partido Nacional, con quien estuvimos hablando en estos minutos sobre el tono de la interpelación, sobre las respuestas del ministro, ya termino, presidente, sobre el planteamiento encomiable del senador Larrañaga para el Partido Nacional, este equipo económico está perdiendo confianza y está perdiendo credibilidad. Muchas gracias. Usted culminó, senador Alonso. Sí.